En el marco del 10º aniversario de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, el Poder Judicial del Estado, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos han organizado el coloquio Chiapas, a 10 años de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Sean todas y todos bienvenidos. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Para iniciar con las actividades del coloquio, me es grato presentar a las personas que integran el panel Avances y retos de los derechos de las mujeres, a 10 años de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Como panelistas, nos distinguen con su presencia la maestra Isela de Jesús Martínez Flores, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en impartición de justicia por el Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado, cuenta con diversos diplomados y especializados en temas como Derecho Procesal Civil, Mercantil, Género y Violencia, Juicios Orales, Mediación, entre otros. En el ámbito profesional se ha desempeñado como actuaria y secretaria de acuerdos, jueza de primera instancia y notaria pública en receptoría en diferentes distritos judiciales en la entidad, magistrada de la primera sala regional colegiada en materia penal, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación, Seguimiento y Evaluación de la Reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia penal en el estado de Chiapas, representante del Consejo de la Judicatura ante el Sistema Anticorrupción Estatal e integrante del Comité de Ética, Ombudsman del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente es consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. También nos acompaña la doctora Corina Giacomelo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Ella es licenciada en Estudios del Desarrollo por the University of East Anglia, Reino Unido, maestra y doctora, ambos en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, tiene experiencia como investigadora y consultora en temas relacionados con procuración e impartición de justicia, teoría de género, sistema penitenciario, mujeres privadas de la libertad, alternativas al encarcelamiento y políticas de drogas. Ha publicado varios libros y artículos sobre niñez, mujeres privadas de la libertad, drogas y prisión. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. La maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer de la CEDH Chiapas. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNACH, maestra en Defensa de los Derechos Humanos por la misma universidad. En el ámbito laboral se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, jefa del Departamento Familiar adscrita a la Dirección de Control de Procesos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, jefa de Recursos Humanos del Sistema de Agua Potable en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, abogada de la Secretaría del Campo, directora de Asuntos Jurídicos y jefa de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, visitadora general especializada de atención de niñas, niños y adolescentes. Actualmente es visitadora general especializada de Asuntos de la Mujer de la CEDH Chiapas. A continuación, modera el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Realmente estamos muy contentos de iniciar hoy esta semana conmemorativa de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que la hemos calificado como la reforma más importante de nuestra Constitución en materia de derechos humanos. Y quiero decir que me da mucho gusto
La verdad me siento muy honrado de que estén con nosotros la maestra María Esther Ruiz García. Muchísimas gracias, secretaria técnica del señor gobernador. Ella es una persona siempre muy comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos. En su carrera profesional siempre le ha caracterizado ese compromiso y la verdad nos da mucho gusto y agradecemos que se dé el espacio, maestra, para estar con nosotros en esta reunión, ahora que iniciamos este coloquio. Quiero agradecer también la presencia de la secretaria María Mandiola, que es secretaria de SEIGEM, ella también muy comprometida con la defensa de los derechos humanos, especialmente el trabajo para que construyamos un mundo libre de violencia para las mujeres. Muchas gracias, secretaria, por estar con nosotros. Agradezco también a la magistrada, híjole, de veras, magistrada Sofía, nos da muchísimo gusto, ella siempre nos invita y además nos corresponde también estando con nosotros. Muchísimas gracias, la magistrada Sofía Ruiz Olvera, presidenta del tribunal. Muchas gracias, presidente del Tribunal Electoral. A la consejera Itzel Ballinas también, muchísimas gracias por acompañarnos. Diputada Aide Ocampo, muchas gracias. A Leti Flores, la doctora secretaria académica de aquí de la universidad en representación del señor rector, muchísimas gracias también, ella muy comprometida. A la directora del Instituto de la Juventud, a la maestra Getsemaní Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todas y todos, de veras, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de iniciar este coloquio, pues con tantas personalidades aquí con nosotros y nuestras ponentes que pues ya nos leyeron su trayectoria, ¿sí?, en el trabajo y defensa de los derechos humanos, especialmente enfocados a los derechos de la mujer. Como comentaba, motivo al 10º aniversario de la reforma, hemos organizado en coordinación el Poder Judicial del Estado, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 5 días de reflexión sobre los temas más sensibles y además identifican las visitadurías generales de nuestra comisión. Hoy será acerca de los avances que se han tenido a partir de la reforma en el tema de los derechos de la mujer. Mañana, martes, será con el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El miércoles con el tema de los derechos de los migrantes, y el viernes con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, asuntos indígenas. Me salté el jueves a propósito. El jueves vamos a presentar un libro que hemos denominado Chiapas a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y que hemos tenido el privilegio de que nos acompañen a escribirlo el rector de la universidad, la consejera Isela, compañeros de la comisión estatal, invitados que han sido comprometidos con este tema. Entonces, el jueves también estaremos reflexionando sobre este tema. Fíjense que me dijeron que el evento debería durar 1 hora y que estamos contemplando 15 minutos para cada una de nuestras ponentes, pero me da pena que yo ya me estoy tardando en la presentación y alargar, entonces la voy a dejar aquí, si me permiten, y después, si al final hay tiempo, hago algunos comentarios, pero es muy importante que señalemos que se está transmitiendo en redes sociales y que vamos a tener la participación de quienes nos están viendo a través de las redes para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, al igual que quienes están aquí de manera presencial, y podamos enriquecer la aportación invaluable de nuestras ponentes. Yo sé que el reto más grande que tenemos en materia de derechos humanos no es solo el que se
materialice en las políticas públicas, en los actos de gobierno. No, tenemos que lograrlo que baje, que permee a la conducta diaria de la sociedad. Y entonces de ahí la importancia de que escuchemos también las preguntas que puedan hacernos el público que está siguiéndonos en las redes y quienes aquí nos acompañan también. Entonces, sin más, yo quiero cederle la palabra primero a la maestra Isela de Jesús para que nos haga favor de hacer uso de la palabra por 15 minutos. Si me hace favor, maestra. Muchas gracias. Buen día a todas y a todos. En primer lugar, expreso mi agradecimiento, mi gratitud al maestro Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la gentil invitación a participar en este panel que comparto experiencias y opiniones, ¿verdad?, con dos grandes panelistas, mujeres, la doctora Corina, con quien ya hemos trabajado en otros temas, sobre el particular en derechos humanos, pero en otra materia. Con la maestra Claudia, que también hemos estado en diversas de trabajo, abordando estos temas tan importantes. Y saludo cordialmente a todas las representantes mujeres empoderadas que están en la primera fila. Bueno, entramos en la materia porque tenemos poco tiempo. Iniciamos, ¿verdad?, que las mujeres siempre han tenido una importante participación en tareas arduas y difíciles de la sociedad, incluyendo entre ellas su participación en los procesos de independencia y revolución. A pesar de ello, sus destacadas participaciones han sido invisibilizadas ante los ojos de la sociedad, puesto que tradicionalmente se les sigue asociando a los roles considerados femeninos, que la ubican en espacios y tareas del ámbito privado como el cuidado de personas y el desarrollo de tareas domésticas que terminan siendo poco valorados. Esto fue lo que motivó, ¿verdad?, a luchar por los derechos de la mujer, y por eso nos estamos refiriendo a los derechos humanos cuya promulgación y aplicación se dirige de manera concreta a las mujeres en función de su condición, de la específica diferencia con el varón, bajo la cual le han sido vetados a la mujer algunos derechos que se recogen, ¿verdad?, esta lucha a nivel internacional y se fue dando por la igualdad de mujeres y hombres y ya empieza a rendir frutos a través de instrumentos internacionales, declaraciones, tratados, convenciones, pactos, protocolos, recomendaciones, etcétera, en los que se recoge ese anhelo de justicia en las relaciones entre hombres y mujeres, los cuales poco a poco se han ido incorporando al derecho interno de los estados. Por lo tanto, es importante recordar que la reforma en materia de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, y que al 2021 tenemos ya los 10 años, ¿verdad?, de esa promulgación, y que nos obliga a todos a llevar a cabo un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano al incorporar el concepto de derechos humanos como eje central de la labor jurisdiccional, así como establecer que los tratados internacionales en esta materia, junto con la Constitución, son las normas de máximo rango en el ordenamiento jurídico del país, estableciendo que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales, de los que el país sea parte. Significa un cambio tan positivo como profundo en el funcionamiento del Estado mexicano. Dicha reforma constitucional no es nada más la letra, sino que también nos obliga a todas las autoridades e instituciones a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que recoge esta reforma, que es la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y la progresividad. Este último principio de progresividad es lo que todos debemos de tener en cuenta en el quehacer diario y en el ejercicio de nuestras funciones. El texto de la Ley Fundamental establece que la interpretación normativa en materia de derechos humanos se hará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. Y aquí
invoco una tesis, la 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la forma de cómo vamos a incorporar los derechos humanos, incluido en los tratados internacionales dentro del marco jurídico mexicano. Y nos los va diciendo en una forma tan sencilla como son todas las normas que contienen un derecho humano y que están recogidas en los tratados internacionales tendrán el rango constitucional. Que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes para los jueces en México, llámense jueces de primera y segunda instancia, federales, locales, aun cuando se trate de decisiones en las que el país no fuese parte. En ese sentido, los tratados internacionales pueden ser utilizados para completar la perspectiva del catálogo de derechos reconocidos en la Constitución, existiendo la posibilidad de integrar un bloque de constitucionalidad, como se le conoce en algunos países, compuesto por los derechos asegurados por la Carta Magna y por los tratados internacionales que hayan sido ratificados, lo que genera una retroalimentación recíproca entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Destaca en relación a los derechos de las mujeres la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que lo conocemos con sus siglas en inglés CEDAW, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entra en vigencia a partir del 3 de septiembre de 1981. CEDAW fue suscrita por México el 17 de julio de 1980 y ratificada el 23 de marzo de 1981. A veces suena repetitivo comentar las convenciones de CEDAW y Belén do Pará, pero hasta que no nos los aprendamos de memoria de que existen y cuáles son las bases que nos llevan a la defensa de los derechos humanos de la mujer, por eso soy muy reiterativa en ello. La publicación fue realizada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo del mismo año. La importancia de CEDAW estriba en constituirse como un primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diversas formas de discriminación que viven día a día y establece parámetros de políticas públicas para combatirlos. Por eso nos obligamos todos a leer el contenido de esa convención para poder entender y poderlo aplicar en la práctica. Dentro de dicha convención se provee una obligación de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. La CEDAW promueve el logro de la igualdad entre los hombres y las mujeres a través de asegurar el acceso igualitario al desarrollo, en particular en las esferas política, social, económica y cultural. Asimismo, reafirma los derechos reproductivos de las mujeres y recalca los roles de la cultura y la tradición como fuerzas de influencia responsables, no solo de formular roles de géneros, sino como las bases que frecuentemente conllevarán a acciones discriminatorias y de violencia. Además, determina que los Estados partes deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato. Esto quiere decir que no exista discriminación. Por eso nosotros los servidores públicos nos llamamos servidores públicos, antes eran funcionarios públicos que no funcionaron. Entonces, servidor público implica servir al público, nada de andar de divos y de divas. Siempre lo comento porque nos tiene que quedar claro y tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, para que no exista discriminación directa ni indirecta hacia la mujer y hacia todo individuo, así como promover la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados, porque muchos no entienden qué es la igualdad sustantiva. En materia de reformas legislativas y en acatamiento al contenido de la Convención, destacan las siguientes. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se dio en el año 2017. La Ley de Planeación reformada en 2018, que promueve la igualdad de género y prohíbe la discriminación por motivos de sexo. Las reformas de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que introdujeron disposiciones para prohibir la misoginia, la homofobia y la discriminación racial, se dio en el 2014,
y los discursos de odio, incluidas las expresiones sexistas, se incluyen en el 2018. Las reformas de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular una disposición en la que se tipifica como delito el feminicidio. Eso es lo que se pondera en esta ley. Eso se da en el 2016, destacando además la reciente reforma publicada el 1 de junio del año en curso relacionada con la violencia digital y mediática. La reforma de la Constitución, artículo 41, para instaurar la paridad de las elecciones legislativas en los planos federales y locales, se da en el 2014 y hasta ahorita, miren en qué año estamos y siguen agarrándose de las greñitas, ¿no? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contiene disposiciones sobre la igualdad de derechos a la educación, la salud y participación de las niñas y niños, o sea, también se da en el 2014, en donde los niños se dejan de ver como objetos y se vuelven sujetos de derechos, son personas también. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 9 de cuyos artículos promueven la igualdad de género en distintos ámbitos, también se da en el 2014. Cabe también señalar que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se encuentran en análisis iniciativas de reformas de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de igualdad sustantiva, entre las que se encuentran perspectivas de inclusión en la aplicación de derechos humanos, consultas indígenas con perspectiva de género, matrimonios sin distinciones, que no haya estereotipos de género, igualdad sustantiva y paritaria, a la designación de servidores públicos, lenguaje incluyente, igualdad salarial y la participación política. En relación al acceso de las mujeres a la justicia, se encuentra la obligación de los poderes judiciales, y aquí ya entramos al escenario nuestro y a la institución que represento, ¿verdad?, de hacer pública todas las sentencias que vayamos emitiendo. Lo anterior en cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad no solo de consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables, sino de vigilar que no se cometan prácticas discriminatorias y estereotipadas que afectan principalmente los derechos de las mujeres. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Y eso ya lo hemos platicado en mesas de trabajo. Está aquí mi compañera consejera Itzel, quien también somos las dos mujeres que representamos el Consejo de la Judicatura, y hemos establecido mesas de trabajo, de plática más que nada con nuestros jueces y magistrados, para sensibilizarlos y hacerles ver que con esta reforma en la Ley de Transparencia, que se tienen que publicar las sentencias en versión pública, va a ser un termómetro en donde vamos a ver quiénes son los mejores jueces de primera y segunda instancia, quiénes realmente están preparados, capacitados, actualizados y profesionalizados, y que han tomado también los cursos de actualización y capacitación que a través de la Comisión de Carrera Judicial hemos estado muy puntuales a través del Instituto de Formación Judicial. Y eso va a servir también de termómetro, porque cuando llegue su periodo constitucional de terminación o conclusión del cargo, entraremos, bueno, de hecho ya lo estamos haciendo en los dictámenes, quiénes están actualizados, quiénes han trabajado conforme a derecho, quiénes tienen bien puesta la camiseta, quiénes han observado el código de ética, que también ya lo actualizamos y alineamos también a la ley anticorrupción, que se han actualizado. Y también estamos cambiando los formatos que utilizan los visitadores, que ya no es el formato tradicional, y vamos a incluir la cuestión del virtual sistema, el sistema que se ha creado para efectos de poder medir el trabajo de cada uno de los juzgadores. Además, destacamos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, cuya primera edición fue publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013, y cuya colaboradora de este protocolo lo tengo aquí presente, que es la doctora Corina Giacomelo, que yo creo que en su participación tal vez nos hablará de la actualización de este protocolo, porque ya se está incluyendo también a las mujeres en situación de cárcel. Este protocolo atiende las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos, por ejemplo, por mencionar algunos, los casos González y otras, el campo algodonero, entre paréntesis, para que lo tengamos como referencia. Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las mujeres en nuestro país
¿Qué tenemos que hacer todas las instituciones? Trabajar en forma articulada para que con políticas públicas vayamos desnaturalizando, ¿verdad?, la violencia hacia la mujer o hacia el niño o la niña, ¿no? Su principal propósito es materializar un método analítico incorporando la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa, para originar un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente mujeres y niñas. ¿Qué tienen que hacer ahí los jueces y juezas, tanto de primera y segunda instancia? Ponderación de derechos, ¿no? Ponderar el derecho de la mujer, visibilizar los estereotipos, visibilizar las asimetrías que puedan encontrarse al hacer el análisis integral y valoración integral de las pruebas, ¿no? En este marco, el Poder Judicial del Estado ha realizado una incesante capacitación dirigida no solamente a los operadores de la impartición de justicia, sino al público en general, a través de conferencias presenciales y virtuales. Ello con la finalidad de que entiendan, ¿verdad?, primeramente los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Y cuando ya hay un exceso de ellos, ¿verdad?, que después se convierte en delito y vandalismos. Lo anterior con la finalidad de reflexionar no solo sobre aquellos casos en el que el género tiene un papel trascendente en la controversia, sino en la vida cotidiana de los seres humanos. No obstante que el reconocimiento de estos derechos humanos de las mujeres ha evolucionado, es preciso también desactivar los nocivos estereotipos de género, de modo que las mujeres no se les perciba según las pautas de lo que deberían hacer, sino que se les considere por lo que son, personas singulares con sus propios deseos y necesidades. En lo que corresponde el acceso a la justicia de las mujeres, tanto a las justiciables como trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en esta tesitura, partiendo de los diversos compromisos internacionales y de lo que nos mandata la Carta Magna, a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y aquí hago mención a la doctora Esther García, que en su momento trabajó en el Poder Judicial y fue nuestra primera directora de Equidad de Género, y luego se transformó esa dirección, ahora sí con el lenguaje incluyente, ¿verdad?, que es Dirección de Igualdad y Derechos Humanos. Nuestra directora en ese entonces, a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, se firmó el convenio para introducir la perspectiva de género en todos los órganos jurisdiccionales del país, siendo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas el tercer tribunal en adoptarlo en marzo del año 2012. Mismo que reformó el presidente en turno, que hoy es el gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que tiene como eje fundamental precisamente establecer políticas de igualdad laboral y no discriminación, procedimiento de reclutamiento y selección de personal, ¿verdad?, que tenga el perfil, pero también el capacitarlos para efectos de que también cubran el perfil, ¿verdad?, del trabajo que van a desempeñar. Motivo por el cual el tribunal, a través del Consejo de la Judicatura, logró en el año 2013 la certificación en igualdad laboral y no discriminación, prevista en la norma oficial mexicana 025 de 2015. También impulsada por la secretaria técnica, que ahora tenemos acá sentadita en primera fila, que también abonó mucho con este tema. Y se le hace un reconocimiento porque fue parte importante en el andar de estos temas, ¿verdad? Y obtuvimos la recertificación con 80 puntos, con nivel pasamos del bronce a la plata, gracias a Dios, ¿verdad?, conservando los 4 años de esa certificación. Se ríe aquí mi secretaria técnica porque ella sabe todo lo que tiene uno que carrerear para obtener los puntos y nos los sumen y podemos tener esa certificación que nos obliga a ser mejores. Y con la finalidad de promover la igualdad y fomentar las nuevas masculinidades y conciliar derechos de los trabajadores judiciales en un marco de igualdad de género, en la sesión de fecha 11 de agosto de 2010 se emite el Acuerdo General 01 de 2010 del Consejo de la Judicatura de nuestro Estado, en el que se establecen los criterios para conceder las licencias de parentalidad, señalando considerando quinto los derechos que se le otorga pues al papá, pero no es para irse de vacaciones, sino que es también para que se incorpore al rol del cuidado, ¿verdad?, del recién nacido, del hijo.
En ese marco de acciones, el 8 de diciembre de 2010 se crea el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, y en esa misma fecha se establece la Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, del cual ya hice referencia, voy a ir rapidito por el tiempo, ¿verdad? Entonces, consideramos además que la función jurisdiccional es una alta responsabilidad para introducir la perspectiva de género, para erradicar la discriminación y violencia en contra de las mujeres, considerando que las normas tienen un margen de interpretación y, por lo tanto, las resoluciones judiciales participan en los proyectos democráticos de eliminación de desigualdades y discriminación. Y voy cerrando ya mi participación por el tiempo, yo creo que ya me voy excediendo, pero voy a cerrar con una frase que se me quedó muy grabada y que es en un momento lo comentó la ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, a quien admiro también mucho, y es también nuestra paisanita. Ella decía, ¿verdad?, que para poder juzgar con perspectiva de género tendríamos que ser, nada con excesos, ¿verdad?, ni defectos, todo en su justa medida. Eso es la justicia. Pero sin protagonismos, que esa es la palabra que siempre nos recomienda, nada de sentirse que yo soy el más actualizado y tengo toda la razón o tengo yo la mejor actualización. No, tenemos que ser objetivos, ¿verdad?, muy claros en las sentencias que emitimos con un lenguaje que ya cambió, ¿verdad?, con esto de la transparencia. Donde hay transparencia no habrá corrupción. Muchísimas gracias. Gracias a la consejera Isela, muy valiosa su intervención. Bien, vamos a darle paso a la participación de la doctora Corina Giacomelo y al final, si gustan, hacemos los comentarios. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días todavía, sí. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de que además este evento se lleve a cabo de manera presencial y en mi casa, que es la UNACH. Así que doblemente feliz de estar aquí. Yo también voy a empezar con una frase que les quería leer de un libro que estoy leyendo, que luego si quieren se los recomiendo, es maravilloso, pero bueno, no encontré la página, se me fue la orejita. Pero es básicamente lo que le dice el compositor Gustav Mahler a su esposa en Viena, principios del siglo XX. La esposa de Gustav Mahler también era compositora. Era de las pocas mujeres cuya familia le había dado la posibilidad de dejar a un lado el único objetivo que podían tener las mujeres, que era el matrimonio, o dejarlo en suspenso, y seguirse formando en su educación musical. Finalmente se termina casando con el compositor y lo que él le dice es que una condición del matrimonio era que ella dejara de componer. Porque, ¿cómo iba a hacerle si en algún momento él le pedía algo que necesitaba, o si ella lo estaba atendiendo, o si estaba haciéndole la vida agradable y le llegaba la inspiración? Entonces, la vida de compositora era totalmente incompatible con la vida de una esposa. Y además iban a entrar en competencia. Entonces, ella renuncia a ser compositora y se queda como esposa de Gustav Mahler. Estamos hablando de Viena, principios del siglo XX, una de las ciudades que tenía tendencias muy conservadoras, pero también movimientos muy progresistas, y que en 1898 fue la primera universidad europea en abrir sus puertas a las mujeres, únicamente en la Facultad de Filosofía. ¿Por qué digo todo esto? Evidentemente no tiene nada que ver ni con la reforma de derechos humanos, ni con Chiapas, ni con el 2021. Pero el ejemplo lo pongo no solo para recomendarles el libro, sino porque cuando hablamos de mujeres y derechos de las mujeres, no podemos dejar de recordar, y ya nos colocó ahí la consejera, que estamos hablando de un proceso extremadamente corto en términos de logros. Lo que estamos viviendo hoy las mujeres, el poder tener doctorado, el poder estar en paridad de circunstancias con nuestras parejas, el poder ser madres y trabajadoras al mismo tiempo, es un proceso que lleva probablemente menos de 100 años. Pensemos en el derecho al voto, en fin, en todos los derechos que querramos mencionar, frente a miles de años de patriarcado.
Las estructuras patriarcales y el sistema patriarcal no se han derribado. Sigue siendo lo que nos enmarca y desde donde tratamos de generar la igualdad. Logros ha habido muchísimos. Retos hay todavía muchos. La pandemia vino a acrecentar esos retos. La violencia contra las mujeres ha aumentado. El número de mujeres que han dejado de trabajar para cuidar a sus hijos porque las escuelas no abren ha crecido. La brecha económica de género entre hombres y mujeres, que se venía cerrando poco a poco, está aumentando de nuevo. Entonces, estamos celebrando una reforma a la que hay que darle su reconocimiento y su lugar y que ha traído muchos avances, pero hacerlo desde ese lugar de proceso en construcción, con grandes avances, con retos pendientes y sobre todo con ese empeoramiento en la situación de las mujeres que ha traído la pandemia. Poder revertir los efectos de un año de confinamiento en los derechos de las mujeres, perdón si me van a tener que escuchar un ratito más, va a tardar muchísimo. Entonces es desde ahí que nos tenemos que colocar. La reforma en materia de derechos humanos vino a abrir una caja de Pandora hermosa. Puso nombre a derechos que ya estaban, a leyes que ya existían, a procesos que también tenían mucho tiempo desarrollándose, a un derecho de reacción en pro de los derechos de las mujeres, toda la legislación que ya ha mencionado con amplio dominio la consejera, pero que se ha construido en México sobre todo a partir de los señalamientos internacionales, en medio de mucha resistencia. Y eso también es importante decirlo, porque ni hace menos las leyes, ni hace menos los logros, pero sí hace todavía fuerte la batalla. Todavía difícil el poder ver esas leyes implementadas en la vida cotidiana de hombres y mujeres, de sus hijas y de sus hijos, en cada comunidad, en cada casa, en cada espacio de trabajo. Entonces, frente, digamos, a ese marco legislativo que ya existía, algunas instituciones tan importantes como los centros de justicia para las mujeres, por ejemplo, con sus bemoles, pero con una importancia estratégica, radical, como institución pública de atención a las mujeres víctimas de violencia y también no víctimas de violencia, la reforma en materia de derechos humanos viene a dar nombres, herramientas, mecanismos para impulsar nuevos caminos y para fortalecer los que ya existían. Yo, en general, a lo que me dedico es al sistema penitenciario, mujeres privadas de la libertad. Y desde ahí también quiero hablar un poquito, pero no solo para hablar de lo mal que estamos en el sistema penitenciario en general, lo que nos falta por hacer, sino realmente cómo el sistema penitenciario cristaliza cuáles son los retos que enfrentamos todavía a nivel internacional, en México y en Chiapas, para poder concretar todas las promesas, las intenciones, las posibilidades, el alcance que tiene la reforma en materia de derechos humanos y que tiene todo el andamiaje legislativo que atañe a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas, hijos y demás. Cuando entramos a prisión, lo que recibimos primero es una gran bofetada que nos hace voltear a ver lo que tenemos afuera. No hay mejor lugar que una prisión para entender qué estamos construyendo como sociedad. Ahí es donde depositamos y tratamos de olvidarnos de las desigualdades, las injusticias, las violencias que estamos ejerciendo afuera. Hay una frase que se le ha atribuido a Dostoyevsky, Churchill, Nelson Mandela, francamente no sé quién la dijo, pero es justo eso, para conocer a una sociedad, entra a sus prisiones. Y en general, por lo menos en el ámbito de mujeres, lo que vemos es que para entrar a prisión tienes que cumplir con 3 requisitos principales, que nada tienen que ver con el delito. Ser pobre, ser víctima de violencia y ser mamá soltera. Si encima eres indígena, tu pase es todavía más rápido. En términos de condiciones penitenciarias hay una amplia variedad y no me voy a detener en eso. Lo que sí creo que es importante reconocer, porque también venimos a celebrar logros, no solamente retos, es que lo que se detona
con la reforma del 2011 son herramientas legislativas y de sentencias que por fin ponen bajo el reflector público la situación de las mujeres privadas de la libertad y otorgan nuevas herramientas legislativas como la Ley Nacional de Ejecución Penal, que sirve tanto para las autoridades, para saber con qué cumplir, pero también para quienes desde la academia, la sociedad civil, las propias personas privadas de la libertad, los familiares, puedan exigir derechos, puedan decir, eso es lo que nos falta, eso es lo que nos tienes que cumplir con respecto a condiciones de vida, derecho al trabajo, a la educación, condiciones de vida para sus hijas e hijos, cómo tienes que manejar el ingreso de un niño a prisión o su salida, cómo tienes que revisar a cabo la revisión, en todos los distintos ámbitos que tienen que ver con el sistema penitenciario y que no voy a enunciar aquí porque me extendería muchísimo de tiempo. También lo que tenemos el 8 de marzo de 2017 es una sentencia de la Suprema Corte, la primera, por lo menos de una revisión que hice de cientos de sentencias. No puedo decir que las he visto todas, solo respecto a las que yo analicé. La primera que justo aborda desde la perspectiva de género y el interés superior de la niñez el tema de niñas y niños que viven en prisión con sus madres. Y se manifiesta sobre el proceso de egreso de niñas y niños. Obviamente con herramientas y con una aproximación que no es que antes no existiera, pero que con la reforma del 2011 tiene nueva y renovada fuerza. Entonces, seguramente hemos visto cambios muy importantes desde las narrativas, desde los temas, desde cómo se plantean en términos legislativos, desde cómo se pueden concretar en sentencias, desde cómo se puede trabajar con las distintas instituciones. Personalmente he tenido el gran honor y nunca agradeceré suficientemente a la consejera de poder impartir algunas clases o conferencias en el Poder Judicial sobre justicia y género. Siempre un poco desde mi cancha, que es más la de la sociología jurídica, de mucho contacto con las personas que reciben la justicia y de cómo lidian un poco con esos procesos. También, como lo mencionó la consejera, tuve la oportunidad de formar parte del equipo que trabajó en la primera edición del protocolo para juzgar con perspectiva de género, mismo que ahora está en su segunda en una edición renovada, modificada, y donde se están trabajando justamente manuales para poderlo implementar en la práctica, y uno de ellos es sobre ejecución penal y género. Entonces, la reforma nos ha otorgado herramientas para poder nombrar e insistir sobre estos temas. El reto, como siempre, es lo que se conoce como la brecha de implementación. Cómo lo vemos en la práctica, cómo se aterriza en la vida de las personas. Ahí es donde tenemos mayores pasos que dar, tareas que cumplir, y creo que justo la composición de la mesa y también de la audiencia lo que muestra es que la voluntad para cumplirlos está, ¿no? Tenemos a la academia, derechos humanos, poder ejecutivo, instituto de la juventud, poder legislativo, poder judicial, en fin, está toda la orquesta para que los derechos de las mujeres lleguen a concretarse en su vida cotidiana. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un estudio para UNICEF sobre niñas, niños y mujeres, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y cuáles son los servicios disponibles para estas niñas y estos niños. No fue en Chiapas, pero lo menciono porque son ejercicios que ayudan muchísimo. Poder hablar con las personas que operan en los servicios, poder escuchar qué se necesita desde las instituciones, o sea, además de decir, tengo la ley, tengo estas sentencias, tengo estos criterios interamericanos, tengo estos estándares internacionales, pero yo, funcionaria pública, yo, Ministerio Público, que tengo 800 carpetas, un espacio diminuto, la señora que llega con 5 hijos, la pandemia, ¿qué hago? Poder tener esas voces, esas problematizaciones es lo que nos ayuda también a cerrar la brecha entre el ámbito legislativo y judicial y el ámbito concreto de la vida de las personas. Y ya para ir terminando y no dejar de aprovechar también esta oportunidad, quisiera mencionar otra experiencia, ahora sí mucho más aterrizada al contexto chiapaneco, que tal vez se casaría un poco mejor con la mesa de mañana, pero bueno, me doy un poquito el brinco. Justo ayer y antier tuve la oportunidad de estar en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes Villa Crisol. Llevamos, gracias al apoyo del Poder Judicial, de la Subsecretaría, desde hace un año un trabajo virtual
con los chicos que están ahí privados de la libertad, y ayer por fin pudimos conocernos en persona, antier, perdón. Fue obviamente una experiencia muy importante tanto para su servidora, mi colega, con quien estamos haciendo este trabajo, y los chicos, y cómo lo incorporo a este tema. Primero, porque el centro es un ejemplo de gestión penitenciaria. Entonces, con respecto al tema de derechos humanos y cómo llevarlos a cabo, aterrizarlo en un centro penitenciario, Villa Crisol nos marca un ejemplo, y creo que es muy importante difundirlo, porque sabemos que el tema de justicia para adolescentes, si bien es muy abordado desde el ámbito judicial, desde el ámbito de la sociedad, lo tenemos un poco menos visto. Entonces creo que es importante difundir lo que está pasando en el Estado, cuáles son algunas buenas prácticas en el ámbito de ejecución penal y derechos humanos, aunque bueno, ahí al momento solo hay chicos, no hay chicas, pero bueno, los derechos humanos son parejos. Y por otro lado, porque al frente tenemos a una mujer que está muy comprometida con los adolescentes. De ninguna manera quiero ahora sí que generar estereotipos inversos, donde solo las mujeres vamos a llevar bien ciertos trabajos institucionales, pero sí creo que cierta sensibilidad especial que tiene en particular quien está ahora al frente de ese centro, muestra cómo el posicionar a mujeres en lugares de responsabilidad de mando no solo tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, que es fundamental, sino que también puede traducirse en un mejor funcionamiento de las instituciones, por lo menos en ciertos ámbitos, insisto, sin querer por eso tampoco generalizar o reproducir, digamos, argumentos estereotipados. Entonces, bueno, un poco, digamos, la idea era compartir varios temas, varias perspectivas. Con el último mensaje me parece que es este, el tema de derechos de las mujeres y derechos humanos es un proceso en construcción, lejos de estar acabado, y eso no hay que perderlo de vista porque sabemos que es un tema muy politicizado también. Entonces es muy fácil caer en posiciones contrarias, quien dice que está de moda, quien dice que yo me reconozco en ciertas cosas como feminista, pero nunca podría apoyar un feminismo punitivo que pide cárcel, ¿no? Dentro también de cómo nos aproximamos al tema puede haber muchas divisiones, y creo que estas alianzas, que de lo que esta mesa es un ejemplo, son las que pueden permitir que analicemos y celebremos los avances que detona la reforma y todo lo que se ha avanzado, pero también para poder cerrar las brechas entre esos macroprocesos y la vida concreta de las mujeres chiapanecas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Giacomelo, muy amable por su participación, muy enriquecedora. En novio de tiempo voy a pasar también de inmediato a cederle la palabra a la maestra Claudia, y al final ya haremos las preguntas. Si me hace favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo con mucho respeto a mis compañeras panelistas, al presidente y a todas las personas que nos acompañan también desde las redes sociales. Pues sin duda el día de hoy que estamos reunidos significa un hecho importantísimo porque es un reconocimiento a este avance que ha tenido México a partir de la reforma constitucional de 2011. Una reforma importantísima para las mujeres porque ha significado desde luego un avance más en el reconocimiento de nuestros derechos. Considero desde la óptica de derechos humanos que en los últimos 10 años los mayores avances se han significado en lo que es la paridad, la apertura de centros especializados para la atención de las mujeres y la inclusión de la población de mujeres en situación de vulnerabilidad en la atención gubernamental. ¿Esto qué significa? En primer lugar, sabemos que las normas que nos rigen desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde el Código Penal, desde la Constitución, desde todos los tratados que favorecen los derechos de las mujeres son derecho que nos apoya, que hace una vigencia de nuestros derechos específicos para las mujeres. También lo es el que toda la política pública actualmente está enfocada
para que nosotras podamos alcanzar la igualdad, esa igualdad que se nos ha visto negada por muchísimos años, que de manera ancestral hemos sido invisibilizadas por esta violencia estructural que ya comentaron mis compañeras, por las violencias que hemos sufrido de género en el ámbito público y privado principalmente, pero que en la actualidad estamos en este proceso de construcción para que estos derechos sean garantizados. Y es así, en primer lugar, que quiero reconocer que en el ámbito local, en lo que es en Chiapas, como ustedes saben, actualmente el gabinete estatal es paritario. Eso ha representado un avance en Chiapas. También lo es que en el Congreso del Estado tenga que respetarse este principio de paridad. Desde el registro de las candidaturas para puestos de elección popular tiene que observarse este principio. Y desde ahí representa para nosotros espacios públicos de decisión en donde podemos incidir a favor de las mujeres y las niñas en Chiapas. También quiero comentar que otro de los avances que hemos tenido, en particular acá en Chiapas, es que a partir del año pasado, en 2019, fue reformado el delito de violencia familiar, que como ustedes saben, este delito, según datos de la Fiscalía General del Estado, es uno de los mayores, de los delitos con mayor incidencia en el Estado. Y este delito, para su debida persecución, había un obstáculo, un impedimento que daba lugar a que pudieran alcanzar justicia las mujeres. Y esto era la posibilidad de poder desistirse de este delito. Sabemos que el círculo de la violencia que afecta principalmente a las mujeres finalmente redunda en una etapa de perdón, y en esa etapa de perdón el agresor podía ser factible escaparse de la acción de la justicia y que dicho delito quedara impune. A partir del año pasado, el Congreso del Estado tuvo a bien reformar este delito y actualmente se persigue de oficio y ya no opera ese perdón que dejaba a las mujeres en situación de indefensión. También quiero referir en particular los avances que ha significado esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, específicamente en los organismos públicos de derechos humanos, como es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Este avance ha significado para nosotros poder tener un poquito más de dientes o de alcances, digámoslo así, para el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Y esto es así porque a lo largo de la historia de la Comisión, nuestras facultades han sido ampliadas. Una de ellas, que considero importantísima, es la facultad de supervisión que tenemos para centros de atención, de albergues, para estaciones migratorias, para centros penitenciarios, que es importantísimo, para aquellos refugios de mujeres. Y desde ahí nosotros podemos incidir de manera directa en la protección de los derechos para cuando estos llegaran a ser vulnerados en estas instituciones. Otro avance importantísimo a raíz de la reforma constitucional fue que una vez expedida la Ley General de Víctimas, nuestras recomendaciones, que si bien no son vinculatorias, sí tienen un alcance directo en la reparación. ¿Y esto qué significa? Que desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, una vez que se integra un expediente y se emite la conclusión correspondiente, la recomendación, esta recomendación es específica en los términos de la reparación. Y esto va concatenado con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Chiapas, que hace posible que las mujeres alcancen la reparación de sus derechos. También quiero reconocer desde la Comisión Estatal que participamos en diversos colegiados en el tema de igualdad de género. Quiero decirles que participamos en la elaboración y en la implementación del Programa Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que liderea la Secretaría de Igualdad de Género, y que actualmente se llevan mesas de trabajo para poder aterrizarlo y de esta manera desde las políticas públicas garantizar derechos de las mujeres. También participamos en el Programa Estatal para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, pieza fundamental desde la administración de gobierno, desde la óptica pública, para hacer visible que todos estos derechos de las mujeres sean garantizados
principalmente el derecho a la no violencia, porque significativamente sabemos que las mujeres hemos sido víctimas a lo largo de los años de este flagelo y también en algunos casos de la violencia estructural. Estos patrones de conducta machistas que son heredados y aprendidos, que son tan difíciles de deconstruir, pero que estamos en el camino y estamos transcurriendo en esta nueva construcción de la sociedad y desde la Comisión Estatal haciendo nuestra parte. Otro punto importantísimo que nos trajo esta reforma es que desde el artículo 1 constitucional, que dice que todas las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, hace que todas las personas que nos dedicamos al servicio público seamos protectores de derechos humanos. Que todas y todos los que estamos dedicados a estos tenemos la obligación por norma moral y ética de velar por los derechos humanos. Esto significa un compromiso doble con nuestro trabajo y nosotros deseamos desde la Comisión Estatal que este cambio en la mentalidad y esta nueva óptica de los derechos humanos permee al interior de todo el servicio público. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros recibimos a alguien en nuestro trabajo, desde la cara que ponemos, desde la actitud con la que le hablamos, eso es determinante para que a esa persona sea garantizado su derecho. Hemos sabido que este proceso es muy largo, es un proceso que lleva construcción, pero estamos caminando en eso. Desde el término de la capacitación, que muchas instituciones lo hacemos, para poder incidir en estos temas, en la prevención de la violencia, para poder acercar todos los temas que tengan que ver con derecho de las mujeres, desde violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos, el tema de hostigamiento y acoso laboral y sexual. Es una gama de capacitaciones que de manera constante las instituciones estamos incidiendo para poder erradicar estos patrones y desde el servicio público podamos hacer eso, como ya expresaba la consejera, ser realmente servidores. Entonces, los avances han sido muchos, sin embargo, el reto permanece y el reto es que nosotros mismos cambiemos. Si nosotros como sociedad podemos cambiar nuestra mentalidad, reconocer el derecho del otro, reconocer que tenemos deficiencias y que no lo sabemos todo y que en el término de que cómo nos capacitemos, así podamos responder a las necesidades de la sociedad, entonces podremos avanzar. Hay aún temas pendientes, principalmente porque en un Chiapas multicultural como somos, en donde tenemos un contexto muy diverso, como lo es la migración, como es la población indígena, la pertenencia cultural, como es la violencia, son una serie de factores que hacen aún más difícil poder aterrizar todo el tema de derechos humanos. Pero la insistencia es esa, en que todas y todos abonemos a este tema y que desde el ámbito donde nos desarrollamos y también en el ámbito particular podamos hacer de los derechos humanos un estilo de vida, como bien dice don Juan José. Aquí hay que reconocer que las leyes, como ya lo han manifestado mis compañeras, pues ya traen un alto rango jerárquico las normas internacionales que se han aterrizado a normas locales y que tenemos todos la facultad de observarlas y de aplicarlas en nuestro trabajo. Entonces, desde ahí, creo yo que en ese conocimiento y en esa capacitación podemos mejorar y podemos seguir adelante con este tema tan importantísimo que es el derecho de las mujeres. Reconocer también todo el esfuerzo de muchas instituciones que tienen áreas específicas de mujeres. Eso ha sido un gran avance, porque recordemos que anteriormente no había ni a dónde acudir. Nosotras éramos tratadas de la peor manera cuando teníamos una situación especial. Nuestros derechos no eran visibles ni reconocidos, pero actualmente hay una serie de instancias de la mujer a donde podemos acudir, desde el ámbito municipal, local, estatal y nacional. Entonces, vamos en el camino con retos aún por superar, pero desde luego con todo el ímpetu y la energía desde la defensa de los derechos humanos
para poder hacer efectivos estos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Claudia y gracias nuevamente, doctora Corina, a la maestra Isela. Y yo quisiera nada más comentar que estoy muy contento de escuchar la convicción que nuestras panelistas tienen de que sigamos todas y todos trabajando en este proceso, que ya lo dijo claramente la doctora Giacomelo, es un proceso en el que nos falta muchísimo por hacer, pero que en los años que lleva se ha podido avanzar. Y yo quiero nada más tomar algo de lo que dijeron tanto la maestra Claudia como la maestra Isela en términos del estado de Chiapas. La verdad nos sentimos muy orgullosos del avance que hemos tenido en nuestro estado, porque el ejemplo del gobernador, del ejecutivo del estado, ha sido claro, sin aspavientos. Su deber de impulsar la equidad de género, ¿sí?, ha sido manifiesto, lo dijo Claudia, desde el nombramiento de su gabinete. Él ha buscado que se dé lo mismo a nivel municipal. En ocasiones, en el tema político, se intentaba en periodos anteriores, pues de alguna manera burlar la ley con las famosas Juanitas, ustedes lo recordarán. Hoy no se da eso. Hoy tenemos los resultados de una jornada electoral ejemplar el día de ayer. Hoy deberíamos estar de fiesta todo Chiapas, porque tuvimos el proceso electoral más numeroso de la historia del país, y en Chiapas tenemos excelentes resultados. Solo déjenme comentarles en términos de nuestra plática del día de hoy, ¿sí? De las 13 diputaciones federales, 4 estarán a cargo de mujeres. De las 24 diputaciones locales, de los distritos, después estarán las plurinominales, ¿no? Pero de los 24 distritos, 14 fueron ganados por mujeres, más del 50%. En la Ciudad de México, de las 16 alcaldías, 8 serán gobernadas. No se daba esto en es la ciudad más importante del país, una de las más grandes del mundo, ¿sí? En el 50% gobernado por mujeres. Gubernaturas, de las 15 gubernaturas, 6 serán gobernadas por mujeres. ¿Sí? Creo que son datos irrefutables, son claros, transparentes del avance que estamos teniendo en materia política a nivel nacional y ya se mencionaron aquí muchísimos de los logros. Me gustó mucho que mencionaran los centros de justicia para las mujeres, porque la verdad se ha ido avanzando en ese sentido, pero algo que también debemos reconocer, y yo agradezco mucho la presencia de la secretaria Mandiola, es que la Secretaría de Igualdad de Género esté siempre presente en estos temas, y que hayamos pasado de Secretaría de Empoderamiento a Secretaría de Igualdad. La verdad, me dio mucho gusto cuando el Ejecutivo del Estado decidió este cambio, porque eso es lo que buscamos, las condiciones de igualdad, ¿sí? Ya se mencionó las modificaciones legislativas. A mí, de las que más me motivan como una medida afirmativa
que contribuye es el hecho de, lo mencionaba Claudia, de que se persiga de oficio la violencia intrafamiliar, que no se pueda desistir la víctima. La verdad es un gran avance en nuestro estado, en Chiapas. Bueno, anoté muchísimas cosas, anoté también lo de, me conmovió lo del compositor Mader, todo, fui anotando todo, pero miren, los protocolos para juzgar con perspectiva de género. Por cierto, la ministra en retiro, Margarita Luna, nos hará favor de comentar de manera virtual, porque no puede venir el día jueves, este libro que se escribió con motivo a los 10 años, ya que mencionaba la consejera Isela a la ministra en retiro. Pero bueno, yo la verdad estoy muy emocionado, ya no quiero robarles más tiempo. Si me permiten, quiero entregar a nuestras panelistas un reconocimiento que suscribimos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el señor rector de la universidad y su servidor, pero yo entiendo como representantes de todas y todos ustedes, porque yo estoy seguro que después de escucharlas estamos convencidos de que lo menos que podemos hacer es dejar constancia de nuestra gratitud y el reconocimiento a su excelente exposición, a nuestras 3 panelistas. Muchísimas gracias a todas y todos, y si me permiten paso a entregar los reconocimientos. Ya sé que me van a preguntar por el espacio de preguntas y respuestas. Yo en esta ocasión quisiera pedirles que sean nuestras panelistas las que digan y nuestras invitadas especiales, si tomamos unos minutos más, porque la hora ya la agotamos, como habíamos planteado. A lo mejor yo tuve la culpa desde la entrada y mis conclusiones, mis comentarios, pero les comenté de los resultados de la elección. La verdad, yo estoy muy emocionado. Les digo que ayer fue una jornada cívica, hoy debería ser una fiesta cívica de este país. Pero si, como ustedes digan, dejamos correo electrónico y las contamos, o aquí, como ustedes nos digan. O si o podemos hacerlo, que quienes se tengan que retirar, ya no. ¿Cómo? ¿Hay preguntas? Bueno, si alguien se tiene que retirar, no se sientan apenados. Yo creo que ya les robamos un poquito más de lo planeado, pero mire, así rápido. A la maestra Claudia Ruiz Coutinho, ¿cuál es el avance en la aceptación y cumplimiento de recomendaciones de la CDH hechas a instituciones de la administración pública y ayuntamientos en materia de violación a derechos humanos de las mujeres? Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Pues desde luego que la mayoría de las instituciones responden de manera favorable aceptando las recomendaciones. De hecho, el aceptar una recomendación por parte de la autoridad significa que esa autoridad reconoce los derechos humanos y acata lo que un organismo público
emiten una recomendación. Por el tema del desconocimiento a veces de los derechos humanos, nos encontramos con resistencias en algunas ocasiones para la interpretación de estas recomendaciones. Sin embargo, en esta colaboración constante y la vinculación que tiene la Comisión Estatal con las diversas instancias, favorece el cumplimiento de las mismas. Muchas gracias a la maestra Claudia. A la consejera Isela, ¿cuáles son los desafíos en la aplicación de los principios de convencionalidad y constitucionalidad en la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas? Bueno, en cuanto a los retos y los desafíos, es precisamente, ¿verdad?, estar capacitando constantemente a nuestros servidores públicos, juzgadores, ¿verdad?, cambiar ese chip, como coloquialmente se ha dicho, ¿verdad?, el trabajar intensamente, no tanto en sus capacidades intelectuales, sino en la sensibilidad o la sensibilización, para efecto de que los derechos humanos de los justiciables vayan, ¿cómo les diré?, transparentándolo, ¿verdad?, en las resoluciones que emitan de acuerdo al caso que se presente. Porque cuando tenemos esas pláticas de retroalimentación, ¿qué les decimos? Esto de la transparencia, de transparentar las sentencias, nos va a servir de calificación. ¿Calificación ante quién? Ante la ciudadanía. Porque al final del día son los que nos van a calificar hasta dónde nosotros respetamos el derecho humano del justiciable, ¿verdad? Si realmente toda esa capacitación ha permeado en el servidor público y se ha reflejado, ¿verdad?, en esas resoluciones o sentencias. Y que de alguna manera, ¿verdad?, se van a legitimar ante la ciudadanía. Responsabilidad del Consejo de la Judicatura a través de Comisión de Carrera Judicial será el ir seleccionando día a día a los mejores. Gracias. Espero haber dado respuesta. Gracias, consejera. A la doctora Giacomello, leo las dos y hacemos una sola respuesta. Y dice, ¿considera que esta reforma constitucional ha sido progresiva en relación a las exigencias sociales, especialmente de los grupos de mujeres feministas? Y otra que dice, ¿cuál es el crecimiento, a qué atribuye usted y cuál es el crecimiento en México del feminicidio en relación a los niveles de otros países en el mundo? ¿Sí? Bueno, gracias por las preguntas. Respecto a la primera, es difícil contestar porque hay muchos feminismos. Entonces, si hablamos de un feminismo que pide penas más altas para feminicidio, sí. Sin duda, no tanto la reforma de derechos humanos, sino los cambios legislativos y particularmente respecto al uso de la prisión preventiva oficiosa, sí. Si pensamos en el feminismo con el que yo me siento representada, que es pro derechos y no pro cárcel, no desde ese punto de vista, pero desde otros puntos de vista, creo que sí la reforma en materia de derechos humanos otorga herramientas y ha otorgado medidas, instrumentos, sentencias que responden a las exigencias y a las de ciertos grupos feministas, pero más allá de los colectivos feministas, que de las mujeres. Con ciertas brechas de implementación que hay que atender y que hay que ver cómo se cierran. Entonces es un poco difícil decir sí, no. ¿Por qué? Porque depende de qué tipo de feminismo estamos hablando y de qué tipo de exigencias. Donde sí creo que hay un trabajo importante por hacer es en el tema de violencia de género contra las mujeres. Sí es un fenómeno en aumento y donde muchas veces las instituciones, más allá de la reforma,
encargadas de prevenirla, atenderla, de llevar a cabo en caso de que proceda, bueno, digamos, cuando se emite una denuncia, un proceso judicial, de sancionarla y demás, tienen muchas veces la misma capacidad de personal, de infraestructura, de presupuesto, de frente a una demanda creciente, a un fenómeno creciente. Entonces, ahí es donde creo que me parece, y tal vez también tiene que ver con las investigaciones de campo que he hecho, que el trabajo es todavía bastante grande y que tiene que ver tanto con herramientas concretas, cuánto personal, qué infraestructura, cuánto dinero, pero también con lo que aquí se ha mencionado, una necesidad a menudo de sensibilización, de construir mentalidades muy, muy importantes. O sea, no dejan de pasar acontecimientos donde la gente del Ministerio Público te revictimiza, te dice, pues sí, qué bueno que llegaste aquí, pero como te violaron allá tienes que irte para la otra agencia. En fin, hay situaciones muy complicadas que se siguen repitiendo, pero también por eso, insisto, es importante que a estas voces siempre se acompañen las voces de quienes operan y reciben los efectos concretos de estas reformas y de estas herramientas, porque son las voces y las experiencias que también nos pueden ayudar a entender por dónde hay que caminar para cerrar esa brecha. Respecto a la segunda pregunta, soy un poquito bestia con algunos datos respecto a feminicidios. Si me preguntan de mujeres en prisión, así les saco todo el panorama estadístico. Con respecto a feminicidio, los últimos datos que recuerdo de la CEPAL, entonces únicamente me refiero a América Latina, México estaba más o menos en el promedio, que era de 1.3 feminicidios por 100,000 habitantes, no me acuerdo. Pero bueno, esa sí es una pregunta a la que puedo contestar con mayor precisión por correo electrónico, si quieren, para compartirles los datos, porque si no me los sé de memoria como otros. Una pregunta genérica, no ponen para quién. Dicen, el lenguaje inclusivo como medida afirmativa, ¿sí, se debe poner en el texto de la Constitución y las leyes secundarias? Bueno, en mi punto de vista yo considero que no, porque desafortunadamente somos muy legalistas. Todo lo que no está escrito en la ley no lo hacemos. Y eso es el primer error que cometemos. Y digo cometemos en general porque quien litiga, quien aplica la ley, etcétera, si no está anotado, dicen, es que no, como no lo dice la ley, o la Real Academia no lo dice. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, esto es cuestión cultural, es cuestión de construcción. Si vamos a manejar el lenguaje incluyente, ya se han elaborado manuales. Creo que el Instituto de la Mujer tiene ya publicado uno, ¿verdad? Secretaria Mandiola, aparece ya en el portal. La secretaria, por lo mismo, ha hecho lo propio, ¿verdad? En cada taller o mesas de trabajo que se generan, siempre se hace énfasis a el lenguaje incluyente, ¿verdad? Pero aplicado correctamente, porque también hay excesos, y esos excesos es lo que nos confunden, dicen, es que ya no le entendemos, pues. Entonces tenemos que irnos educando en esa forma de aplicar el lenguaje incluyente, tanto el hablarlo como escribirlo, ¿verdad? Entonces, considero que no hay necesidad de que aparezca en la Constitución, si no vamos a tener una Constitución de saber cuántos artículos. Esa sería la respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todas y todos. Yo creo que si podemos tener su correo electrónico, si nos hacen favor de dejarlo, para hacerles llegar las preguntas de quienes nos las hicieron y regresarlas a través del chat también. Muchas gracias a todas y todos. Yo, la verdad, estoy muy contento de como inicio de semana de conmemoración de los 10 años de la reforma de la Constitución en materia de derechos humanos, porque han coincidido cosas muy
positivas, como es la presencia de todas y todos ustedes aquí, y desde luego el compromiso que quedó clarísimo de la intervención de la doctora Giacomelo. Es un proceso en el que estamos comprometidos todas y todos. Hemos avanzado, nos falta mucho, pero yo creo que nos merecemos un aplauso todas y todos quienes creemos en esta transformación. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como de quienes nos acompañaron en línea. Les invitamos a seguir el día de mañana el panel Avances y retos de los derechos de la niñez a 10 años de la reforma en materia de derechos humanos. Que tengan un excelente día.